el mensaje de hoy es un mensaje específico para este día y es el título es El poderoso ejemplo de un padre. El poderoso ejemplo de un padre. Como siempre, van a ver ustedes en algún momento ahí el código QR para que puedan, si quieren tener el bosquejo del mensaje, pueden ustedes usar su teléfono, apuntar ahí, ya conocen la mecánica. A veces el problema de internet es que no tenemos señal, pero si le toma una foto, después usted en su casa lo puede, ya con una buena señal estable, puede accesar a el archivo donde está este bosquejo. Muy bien, el poderoso ejemplo de un padre. Antes que nada quiero decir esto. Cuando muchas veces nosotros, yo era pequeño, yo era jovencito, y en la iglesia había un mensaje para los padres. Yo siempre pensaba, pero yo no soy papá, ya me van a regañar porque a veces el pastor se ponía un poco intenso y yo decía, yo no soy, a mí no me miren, yo soy hijo, yo estoy de este lado. Pero con el tiempo, con la experiencia y con las canas, he aprendido algo. Yo debería haber puesto atención en ese tiempo a esos mensajes. ¿Por qué? Porque en ese momento específico yo no era papá, yo era un cipote. Pero después llegué a ser papá, hoy soy papá de adultos y esperamos en el Señor con mi esposa ser abuelos cuando llegue el momento de Dios. Así que este mensaje no es solo para los papás, es un mensaje para los que serán padres y es un mensaje para los abuelos. Y el título, decía hace un momento, es El poderoso ejemplo de un padre. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Segunda Reyes, capítulo 15, versículos del 32 al 34. Segunda Reyes 15, 32 al 34 en el Antiguo Testamento, dice así. En el segundo año del reinado de Pecah, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Y quiero enfatizar este versículo. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Nosotros no sabríamos nada de Jotán porque toda la historia hubiera quedado en los anales judíos, escrito quién era el rey, pero en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dejó este registro especial. Jotán hizo lo que le agrada al Señor, pues o porque en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Tal vez rápidamente los pongo en contexto. El primer rey de Israel fue Saúl, después de Saúl fue David, y David, el hijo de David era Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel, y después de Salomón hubo un juicio de Dios y el reino de Israel se dividió en dos partes. Por un lado en el norte, Israel, que eran 10 tribus, y en el otro lado en el sur, 2 tribus que era Judá. Judá y Benjamín eran las 2 tribus del sur. Ahora, durante todos esos años, que fueron más o menos 400 años en el casi 350 años de parte de Judá y 250 en Israel, hubo diferentes reyes. Lo interesante es que en ambos lados, en el sur y en el norte, en Israel y en Judá, hubo 19 reyes. 19 reyes de Israel, 19 reyes de Judá. Pero Israel duró menos tiempo como reino porque fue llevado cautivo y nunca regresó a su tierra, nunca regresó como una nación. Regresaron los descendientes con el tiempo, pero no como nación. Ahora, de los 19 reyes de los dos lados, en el lado del norte, que es Israel, no se cuenta ningún rey bueno. Nunca se dice que un rey de ellos fue bueno. En el lado de Judá hubo reyes buenos y malos. Y aquí estamos conociendo a Jotán, que fue uno de los reyes considerados buenos. Pero el punto interesante es que siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Ahora, Usías el padre, no vamos a hablar de él,
Simplemente les quiero contar esto. Él inició muy bien, fue un buen rey al principio, caminó de la mano del Señor, pero con el tiempo se volvió soberbio, se volvió orgulloso, y entonces Dios tuvo que castigarlo. Porque por cierto, la Biblia dice que con los orgullosos Dios trata de solo una manera, y es quebrando. Así es Dios. Y eso pasó con este rey. Sin embargo, no fue catalogado como malo, sino como bueno, porque su hijo siguió su ejemplo. Ahora, nosotros los que ya somos papás o los abuelos, ¿no nos gustaría con el tiempo saber o ver o que nos hablen acerca de nuestros propios hijos y nos digan, no, es que tu hijo es un tipazo, pero el mayor cumplido es, se parece a vos, porque está haciendo lo que tú haces? ¿No sería eso de verdad para nosotros como papás un orgullo? Pero imagínense que dijeran, no, es que el hijo de Juan Carlos, menos mal que no se parece a su papá. Eso también puede pasar. ¿Por qué? Porque el ejemplo de un padre es muy importante. Tus hijos, papá, tus hijos escuchan lo que dices, pero hacen lo que tú haces. Ese es el asunto. Tus hijos escuchan cuando tú hablas, pero ellos hacen lo que tú haces. Pero veamos otro ejemplo. Segunda Reyes, mismo capítulo 15, pero versos 27 y 28. Y aquí vamos a hablar de un rey del norte. Dice, en el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel. Está hablando del otro reino. Reinó en Samaria 20 años. Pero oiga lo que dice el verso 28. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Un rey malo que siguió un mal ejemplo. Lo interesante de esto es que el escritor sagrado no menciona al papá de Pekaj, porque el papá de Pekaj no era rey. De hecho, Pekaj llegó al trono matando al rey anterior y adueñándose del poder. Pero cuando el escritor sagrado explica que este fue un mal rey, lo liga o lo relaciona con el primer mal rey que hubo en Israel, 157 años antes. No habla del ejemplo del padre, no se llamaba Remalías, no sabemos quién era, pero sí dice que Pekaj lo que hizo fue replicar lo que se venía haciendo desde hace más de 150 años por malos reyes, malos ejemplos. Los ejemplos son buenos, o mejor dicho, dan buen resultado los buenos ejemplos, y los malos ejemplos también dan resultado malo. Por eso es tan importante entender, hombres presentes, padres, abuelos, o tal vez jóvenes que no se han casado, hay algunos aquí, es nuestra responsabilidad delante de Dios levantar a los que vienen después, y es nuestra responsabilidad ser ejemplo. La pregunta es, ¿qué clase de ejemplo somos o vamos a ser? Y déjeme recordarle estas palabras. Tus hijos escuchan lo que dices, pero hacen lo que tú haces. Es muy fácil hablar, es bien fácil decirle a los hijos, tú tienes que hacer esto, tienes que ir para allá, tienes que ir por este lado, esto. Tus hijos te escuchan, pero tus hijos hacen lo que tú haces. Eso quiere decir que si tú dices una cosa y haces otra, ¿cuál será el camino que van a seguir tus hijos? Jóvenes presentes que todavía no son papás, esa responsabilidad fue dada por Dios a nosotros los hombres, los varones. Así que tal vez hoy no sea tan relevante para ti esto, pero llegará el día cuando tengas tu familia que tú mismo vas a tener que ser un buen ejemplo. Y los abuelos que tienen la bendición de ser padres dobles, también tienen su parte que hacer, porque los abuelos deben de influir a sus nietos. Los abuelos deben de estar cerca de sus nietos para que también sus nietos puedan recibir bendición.
Vivimos en un mundo en el cual a los adultos se nos hace a un lado. Y digo se nos hace porque yo estoy ahí también. Todo lo bueno es lo nuevo. Lo que es nuevo es buenísimo, pero lo que ya es viejo ya pasó de moda. Pero realmente la Biblia nunca enseña esto. Esto es algo muy reciente, por cierto. Tendrá que unos 80 años, 70 años tal vez. Pero la verdad es que los adultos tienen mucho que dar. Y aprovecho para decir esto: si tú tienes alguna distancia o un distanciamiento con tus hijos, si tus hijos ya son adultos, o tienes distanciamiento con tus padres porque no, algo pasó ahí, yo te animo a que te acerques, porque el padre, los hijos, los nietos es una línea de bendición que Dios estableció. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es cuáles son las áreas más importantes en donde debemos ser un ejemplo para nuestros hijos. Por supuesto, somos ejemplo en todo. Y déjenme poner un ejemplo muy fácil. Cuando nos casamos, siempre Valesca me decía: ¿por qué le pegas al cepillo de dientes? Porque yo me terminaba de lavar los dientes y después de eso agarraba el cepillo y 3 veces. Costumbre. Y yo lo hacía, ¿sí? Y yo le decía: no sé. Después dije: no, yo ya no lo voy a hacer. Pero cuando yo terminaba de lavarme los dientes, otra vez. Cuando vinieron nuestros hijos, llegó el momento de enseñarles la higiene personal y entonces nos dimos cuenta de algo. Terminaban de cepillarse los dientes y los 4 hacían y ponían el cepillo. ¿Por qué? Yo nunca les dije: hagan esto, porque esto es importante. No, yo sabía que no. Es una mala maña mía, digamos. Pero yo simplemente lo hacía y ellos lo hicieron. No se los enseñé, no les exigí que lo hicieran, pero ellos lo hicieron, porque ese es el poder del ejemplo. Pero vamos a hablar de 3 áreas que son importantes en donde todos los hombres debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Nuevamente, algunos de ustedes tienen hijos pequeños, otros tienen hijos adultos como yo y otros son abuelos. ¡Qué bendición! Para todos es importante esto. Déjeme hacer una pausa aquí. Juan Ramón, qué bueno saludarte. Vi a tu mamá por aquí, ¿verdad? Va. Perdón, no la había visto. Qué alegre verla. Bienvenida, hoy bienvenida. Ok, vamos entonces a Primera Crónicas 28:9. Primera Crónicas 28:9. Déjeme ponerlo en contexto rápido. El contexto siempre es importante. El rey David está dando instrucciones a todos los líderes del pueblo. David ya está en sus últimos años, él está cerca de morir. Y entonces reúne a todos los líderes y lo que hace ahí es dar instrucciones. Y delante de todos, públicamente, se dirige a Salomón, su hijo, a quien había sido elegido para ser el siguiente rey, y le da estas instrucciones. Y lo hace públicamente. Y le dice esto. Verso 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, oiga lo que dice. Reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Y esto nos lleva al primer punto, que se llama, o se titula, poner a Dios en el centro de nuestra vida. David el rey le está dando instrucciones a su hijo. Y no le dice: mira, Salomón, tienes que ser bueno para administrar. O le dice: mira, Salomón, tienes que tener un gran ejército, un ejército fuerte. No le dice a Salomón: cuida tus riquezas. No le dice a Salomón: tienes que pensar en conquistar. No. El mayor consejo y el mejor consejo que le dio, y creo que para nosotros también es el mejor consejo que le podemos dar a un hijo, es este: reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Una cosa es decir, reconoce a Dios,
y otra cosa es reconoce al Dios de tu Padre, a mi Dios. Y eso es lo que está diciendo David. Ahora, no está hablando de un conocimiento intelectual que Salomón lo tenía. Está hablando de una vida de experiencia con Dios. De eso está hablando. Papás presentes, abuelos, futuros papás, el mejor legado que le podemos dejar a un hijo no son riquezas. Si se las podemos dejar, gloria a Dios, qué bueno. Tampoco es educación. Si lo podemos hacer, gloria a Dios, qué bueno. Pero el mayor legado que debemos dejarle a un hijo es un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Dios. Y me llama la atención que dice David, al Dios de tu Padre. No le dice, busca tu camino. Mira, hay muchas espiritualidades. Si tú te sientes allá muy bien, vete para allá, encuentra tu propio camino. No, le dice, busca, conoce, experimenta al Dios de tu Padre. Y esto es sumamente importante. Me acuerdo que, si no estoy mal, Antonio Machado, un poeta, filólogo, filósofo español, dijo estas palabras: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es bien bonito, pero no es cierto. No es cierto. Muy bonito se oye, bien romántico, y tendrá aplicación en diferentes contextos, sí, claro. Pero no es cierto, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí hay camino. Y nuestra responsabilidad como padres es guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Ahora, no se trata de hablar nada más, porque las palabras se las lleva el viento. Cuando David dijo, reconoce al Dios de tu Padre, sin duda Salomón se acordó de todas las veces que él vio a su papá. No había templo, pero había un tabernáculo donde él iba a adorar a Dios. Sin duda alguna él escuchó los cantos de su padre a Dios. Para él era conocer al Dios que su papá conocía. Y mire, la Biblia está llena de cantos de David. Solo le leo algunos. Salmo 103:1 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Salmo 104:33, cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras exista. Salmo 107:1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y también convicción, Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Se da cuenta cuando David le dice a su hijo, reconoce al Dios de tu Padre? Le dice, reconoce al Dios al cual tú me has visto cantarle, reconoce al Dios en el cual yo he confiado toda mi vida, reconoce al Dios en el cual yo confié cuando me enfrenté a los filisteos, cuando me enfrenté al gigante, cuando me enfrenté a tantos enemigos. Es mi Dios y también debe ser tu Dios. Y esto es lo más importante. Como padres nosotros estamos llamados a hacer eso. Muchos de nosotros llegamos al matrimonio y después somos padres y no tenemos plena conciencia de esto. Y entonces traemos un bagaje de muchos problemas que venimos a vaciar en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos esta verdad de jóvenes, y esto es para los papás todavía que no están ejerciendo como padres, quiero decirles, ahora mismo construyan una vida basada en el Señor, para que cuando llegue el momento ustedes puedan dirigir a sus hijos ante el Señor. Ahora, ¿cómo le muestras, y esta es una pregunta, cómo le muestras a tus hijos que el Señor es lo primero en tu vida? Es bien fácil decir, no, es que Dios es el primero en mi vida. Dios, no. ¿Cómo se lo muestras? Tu hijo te mira todos los días, tu hijo sabe cómo te levantas, sabes el humor que tienes cuando llegas de trabajar, sabes cómo te sientes y cómo te comportas en el tráfico, él lo sabe, él pasa todo el tiempo ahí. Entonces las palabras son vacías cuando no van acompañadas de acción.
¿Cómo le muestras a tus hijos que el Señor es lo primero en tu vida? Son unos consejos. Primero, procura honrarlo en todo lo que haces. Juan 14:15. Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No dice, si ustedes me aman, van a ir a la iglesia los domingos. No dice, van a dar su ofrenda. No dice, van a abrir su Biblia en la casa. No, todo eso es importante y necesario, sí. Pero el énfasis de Jesús es, obedecerán mis mandamientos. Porque amar a Jesús es amar a hacer la voluntad de Dios. Si amamos a Dios, amamos a hacer su voluntad. Y eso se debe ver. No puedes decir que amas a Dios si vives como se te da la gana. No puedes decir eso. Si tú amas a Dios, vives como Dios quiere que vivas. Amar al Señor es darle su lugar en nuestra vida. Mira, una práctica que nosotros empezamos con mi esposa desde que nos casamos es que nosotros siempre oramos a la hora de la comida, siempre. Y cuando nacieron nuestros hijos, primero Charlie, después las gemelas, después Juanro, siempre oramos en la comida. Si estamos fuera, vamos a un restaurante, oramos. En la casa siempre lo hacemos. Pero no es común como nosotros pensábamos que era común. Hace años, cuando mis hijos todavía eran pequeños, y me acuerdo que llegó una compañerita de nuestras hijas a la casa, iban a hacer una tarea, no sé, tenían como 11 años tal vez las niñas, iban a hacer una tarea, y la niña llegó a almorzar con nosotros y después iban a hacer la tarea. Nos sentamos, Valesca sirvió la comida, nos servimos la comida, y cuando a la niña le pusieron el plato enfrente, lo primero que hizo fue, bueno, tiene hambre, está bien, se comprende, todos cuando tenemos hambre no perdonamos. Pero vino la niña y empezó a comer. Y mis hijas le dijeron, fulanita, le dijo, ¿por qué estás comiendo? Y la niña, tengo hambre, dice, y ya está la comida. No, no puedes comer. ¿Por qué? Dice la niña. Porque no hemos orado. Ah, no hemos orado. Y cuando le vieron la cara a la niña, mis hijas le preguntaron, ¿y en tu casa no oran antes de comer? Aquí sí oramos, le dice. Papi, mami, oremos para que la fulanita coma. Y nos sentamos y oramos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros debemos darle su lugar a Dios en nuestra vida. En nuestra familia debemos darle su lugar a Dios. Decimos gracias a Dios por la comida, sí, démosle gracias a Dios. Si vamos a todo lo que hagamos, dice la Biblia, todo lo que hagan, hacedlo para la gloria de Dios. Y así es como nosotros le mostramos a nuestros hijos que en realidad nosotros le damos a Dios su lugar. Y cuando ellos conozcan al Dios de sus padres, van a saber también qué hacer con sus propios hijos. Un segundo consejo, congrégate en la iglesia como una prioridad para ti y tu familia. Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejemos de congregarnos. Nosotros estamos transmitiendo este mensaje y este servicio por internet ahora mismo, después estará también disponible en las redes el mensaje, pero es algo adicional. En realidad, si usted nos está viendo, le hablo a usted que nos está viendo, y si usted está en San Salvador, entonces yo le animo a que venga a la iglesia y se congregue con nosotros, porque la Biblia dice no se dejen de congregar, y ver el mensaje en pijama en tu casa no es congregarse en la iglesia, no es lo mismo. Por supuesto que a veces así pasará por razones de salud, de lo que sea. Pero lo importante es estar con los hermanos, porque juntos adoramos al Señor. No es lo mismo adorar en casa que adorar al Señor juntos en la iglesia. No es lo mismo pelear las batallas de la vida solos que junto a los hermanos de la iglesia. Con los hermanos de la iglesia nosotros oramos unos por otros, nos apoyamos. Por eso la iglesia es tan importante. Después de la pandemia, muchos quedaron en el modo online y se quedaron allá en su casa, y yo no voy a juzgar a nadie,
Solo quiero decir lo que la Biblia dice. Ahora, si tú vives en otro lado, estás muy lejos de acá donde nosotros nos congregamos, yo te animo a que busques una iglesia local y te congregues, seas parte de la iglesia. Por supuesto, los mensajes los puedes seguir viendo y nos alegrará mucho, pero es importante que seas parte de una iglesia, de un cuerpo local. Ahora, para los que estamos aquí, venir a la iglesia es no negociable. Déjenme decirlo así. O sea, para nosotros debe de ser un asunto de vida. No voy a decir muerte, pero de vida. El estar en la iglesia. ¿Por qué? Primero, porque es un mandamiento, no dejándonos de congregar. Segundo, porque no encontramos la vida de iglesia lejos de la iglesia. Nuevamente, yo sé que a veces problemas de salud, de distancia, vehículo, y eso será extraordinario. Pero en general, si tú quieres que tus hijos sigan al Dios que tú amas, muéstrales que es importante que ellos estén. Muéstrales que es importante. Voy a decir algo sin permiso, porque no pedí permiso, pero lo voy a decir. Nosotros estamos orgullosos de todos nuestros hijos, pero hoy pasó algo. Hoy venimos con Juan Rodrigo. Carol no pudo venir hoy, pero Juan Rodrigo, venimos con él, pero Juan Rodrigo se levanta temprano, muy temprano, va a traer a su prometida. Hoy ella tenía que hacer algo, no pudo cambiarlo, así que no está, pero se fue muy temprano, después regó la casa, me fue a traer, yo lo vine a dejar, después regresé yo a traer a Valesca. ¿Y sabe qué? Y lo voy a decir, y te lo voy a decir, Juanro, gracias, viejo. Nunca he visto que pongas mala cara por hacer esto. Nunca. Gracias. Que Dios te bendiga, brother. Que Dios te bendiga. Nosotros hemos procurado enseñarles a nuestros hijos que venir a la iglesia y servirle al Señor es importante. Y lo hemos hecho por años. Y ver a Juanro, a Carol, a Sophie en su iglesia en Guatemala, a Charlie con su esposa también en su iglesia en otro lugar, hacerlo para nosotros es lo más hermoso que hay. Pero yo no le podría decir a mis hijos, vayan a la iglesia, si yo no vengo. Por eso es importante, queridos hermanos, pongamos el ejemplo, démosle a nuestros hijos el mayor ejemplo, para que cuando le digamos, busca, conoce y sirve al Dios de tu Padre, ellos puedan saber a qué nos estamos refiriendo. Y una tercera forma como podemos mostrarle a nuestros hijos que el Señor es lo primero en nuestra vida, es amando y estudiando la Biblia. Salmo 119, 97. Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Amigos, no se puede conocer a Dios si no es a través de la Biblia. La oración es la manera como nosotros nos conectamos con Dios, pero nos conectamos sobre la base del conocimiento que nos da la Biblia. Cuando no hay Biblia, cuando no hay escrituras en nuestro corazón, nosotros podemos tener una relación, pero difícilmente será lo que Dios quiere que sea. Por eso es tan importante que nosotros mismos como padres, nosotros tomemos la Biblia y nosotros estudiemos la Biblia, que meditemos en ella, que tengamos un tiempo con nuestros hijos. Y tal vez una manera muy práctica, que las escrituras impregnen nuestras conversaciones en casa. Que podamos nosotros poner a nuestros hijos frente a frente con lo que la Biblia dice. Que la vida tal como se vive afuera, nosotros podamos confrontarla con la Biblia. Pero no podemos hacer eso si ni siquiera nosotros conocemos lo que la Biblia enseña. Si ni siquiera nosotros amamos a Dios y amamos su palabra. Quiero dejarte dos principios y recuerden, este mensaje es para padres, para abuelos y para padres futuros. Pero quiero dejarte dos principios. El primero es este: el mayor legado que puedes dejarle a tus hijos es conocer a tu Dios. Aprender para que ellos puedan aprender a amarlo y servirle. Y segundo, más importante que decirle a tus hijos
que amen a Dios es que ellos te vean hacerlo y que lo hagan juntos. Más importante que tú les digas es que tú lo hagas y que lo hagas con ellos. Por eso, generalmente nuestros niños están en el tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Para que los niños puedan alabar al Señor junto a sus papás. Ellos tienen un momento de enseñanza, como nosotros también aquí, pero como familia adoramos al Señor juntos. Es parte de todo eso. Pero vamos al segundo punto. ¿Qué cosas debemos enseñar o ser ejemplos a nuestros hijos? Primero vimos a conocer, amar y conocer a Dios. Segundo, enfrentar con valentía los retos de la vida. Enfrentar con valentía los retos de la vida. Y vamos a Primera Reyes 2, versos 1 y 2. Nuevamente estamos contextualmente en el tiempo en el cual David, el rey David, está ya próximo a morir. Aquí está más cerca del tiempo de su muerte. Y vuelve a hablar con su hijo Salomón, pero esta vez no es público, esta vez es privado. Verso 1 y 2, Primera Reyes 2, dice: David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Le dijo: yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Una manera poética de decir que ya se iba a morir. Eso está diciendo. Y entonces le da el consejo: cobra ánimo y pórtate como hombre. Cobra ánimo y pórtate como hombre. ¿Por qué le dijo estas palabras? Salomón no tenía algo fácil al frente. Para Salomón lo que venía era difícil, era complejo, necesitaba mucho esfuerzo, porque lo que venía era dirigir un pueblo grande, ya eran millones de personas para ese tiempo. Tenía que mantener las fronteras que su padre David había conquistado. Tenía que construir un templo, que fue tal vez la misión más importante que recibió, y tenía también que dirigir a un pueblo entero. Bueno, eso ya lo había dicho, perdón, al principio. Pero son tres cosas: dirigir a un pueblo, construir un templo y mantener las fronteras conquistadas por su padre. Y para todo esto se necesitaban dos cosas. Bueno, muchas, pero déjenme decirlo con dos palabras: valentía y compromiso. Valentía y compromiso. La idea detrás de las palabras de David para Salomón es esta: compórtate a la altura de lo que se te ha confiado. Compórtate a la altura de lo que se te ha confiado. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Ahora, ¿qué actitudes se esperan de un hombre? No solo en la Biblia, hoy también. ¿Qué actitudes se esperan en un hombre? Y ojo, no estoy hablando de la imagen caricaturizada, ridícula, absurda, que da cólera, que el mundo nos quiere vender de los hombres. No. ¿Cómo debe ser un hombre? Valiente, maduro, con dominio propio y con fortaleza. Esas cuatro cualidades debe de tener un hombre. No estoy hablando de machismo, no estoy hablando de macho alfa y cosas como esas, son tonterías. Estoy hablando de valentía, madurez, dominio propio y fortaleza. Eso le está diciendo David a su hijo. Tienes que tener esas cualidades, Salomón, porque lo que vas a hacer es grande. Lo que vas a hacer requiere todo de ti. Y no lo vas a poder hacer si no tienes valentía, madurez, dominio propio y fortaleza. Ahora, hoy, mis amigos, enfrentamos la misma cosa. Porque nuestros hijos se enfrentan a un mundo difícil. Nuestros nietos se enfrentan a un mundo difícil. Bueno, el mundo después que entró el pecado, todo se arruinó. Pero particularmente hoy vivimos un tiempo de mucho reto para nuestros hijos. Y déjenme hablar de algunos. Primero, vivimos en medio de una crisis de masculinidad. Como le estoy hablando a papás, esto es para nosotros. Vivimos en medio de una crisis de masculinidad. Hay una cosa, no sé si ustedes lo conocen, es una
concepción psicológica que le han llamado el síndrome de Peter Pan. Todos conocemos la historia de Peter Pan, aquel niño que nunca creció, que volaba y que peleaba contra el Capitán Garfio y todo bonito. Es un cuento. Tiene más de 100 años, por cierto. Pero buscando la manera de ponerle nombre a un fenómeno que se estaba observando, entonces a alguien se le ocurrió decir que los adultos, los hombres hoy, muchos sufren de ese síndrome de Peter Pan. Quieren seguir siendo niños a pesar de que son adultos. Entonces muchos tienen 40 años, viven con sus papás, son expertos jugando juegos de video. No tengo nada en contra de los juegos de video, por cierto. Soy muy malo, de verdad, soy malísimo, pero no tengo nada en contra. Mis hijos son buenísimos en eso. Pero se la pasan viviendo ahí, no quieren compromiso, no quieren casarse, no quieren tener hijos, no quieren ascender en su trabajo, no quieren nada, porque quieren seguir siendo niños. El niño no tiene compromisos, el niño no tiene responsabilidades al principio. Para el niño lo más importante es que se levante, que vaya a la escuela y que juegue. Pero muchos adultos, hombres adultos, siguen queriendo vivir de esa manera. Muchos, sí, mire, yo conozco hombres de mi edad vestidos como que son cipotes. Pantalones rotos, tenis. Y digo yo, no hombre, ya, yo no sé, tal vez yo soy muy a la antigua, pero para mí no. Ahora, está bien si se quiere vestir así, no hay problema con que se vista así. Pero la pregunta es, ¿por qué se viste así? Eso sí. Y hay muchos hombres hoy que le temen al compromiso, que quieren tener los beneficios de adulto, pero quieren seguir siendo niños. Por eso yo me alegro cuando las parejas jóvenes se casan, cuando los muchachos se casan jóvenes, me alegra mucho, porque son valientes y hacen lo que tienen que hacer. Ese es nuestro llamado como hombres. Sin embargo, esta generación es una generación, tristemente, si se llegan a casar, lo que buscan es una Wendy. ¿Se acuerdan ustedes del cuento? Peter Pan y los niños que viven allá en la tierra del nunca jamás. Wendy es una niña que tiene 2 hermanitos, Christopher creo que uno y el otro no me acuerdo. Y estos 3 niños se van para la tierra del nunca jamás y allá todos los niños se acercan a Wendy porque Wendy era la mayor, era mujer, y entonces ella tiene un corazón maternal y todos los niños andan buscando mamá porque todos los niños de allá no tenían mamá y todos van detrás de Wendy porque Wendy es la figura materna. Cuando un hombre que tiene ese síndrome de Peter Pan se llega a casar, busca una Wendy, una mamá. No busca una esposa, no busca una mujer para compartir su vida y para vivir juntos, construir un futuro, construir una vida para sus hijos. No, busca una mujer que le siga haciendo lo que su mamá le hacía. Ahora, hay mucho que decir sobre el tema, pero papás, nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos que no puede ser así. Si quieren jugar juegos de video, que los jueguen, no importa, eso no es problema. Pero cuando llegue el momento de enfrentar responsabilidades, se tienen que parar. ¿Por qué? Porque son hombres. Y los hombres no huimos, los hombres enfrentamos. No es fácil. No es fácil hacerlo. Pero es nuestro papel como papás, como abuelos y los que van a ser papás en un futuro también el enseñar a nuestros hijos cómo es un hombre. También vivimos en una época en que a los hombres se les hace a un lado. Si se da usted cuenta, las historias en el cine ahora, ya no son superhéroes, son superheroínas. Y yo no tengo ningún problema con que haya una supergirl ahí al frente con superpoderes y pelee y salve al mundo. Está bien, no importa. Pero lo que sí es, lo que pasa, es que vemos cómo a los hombres los están haciendo a un lado y están poniendo a las mujeres fuertes al frente. La Biblia no enseña eso. La Biblia tampoco enseña que las mujeres son menos que los hombres. No es cierto. La Biblia enseña que tanto hombres como mujeres fuimos creados por Dios y somos iguales delante de Dios. Tenemos capacidades diferentes, físicamente,
mentalmente, emocionalmente, somos diferentes, pero no es uno más que el otro. Eso no es cierto. Y eso se nos está vendiendo. Y eso se le vende a nuestros hijos. Entonces ya se habla de hombres que se ponen falda porque, es para identificarse con su... No, no, no. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser hombres de verdad. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que esa caricatura de hombres que venden en las historias, en el cine, en todas las plataformas de streaming, en el periódico y todo, eso es mentira. Por supuesto, no estoy hablando de aquellos hombres machistas que entran a su casa, lo botan todo, los niños lloran y ellos hacen lo que quieren. No, eso tampoco es bíblico. Estamos hablando del hombre que se entrega a su esposa. El hombre que le muestra a sus hijos cómo es ser un hombre. De eso estamos hablando. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y quiero decir algo, aunque David le está hablando a Salomón el rey, esto no es solo para hombres. Y yo me he enfocado en esta primera parte a hablar de los hombres, pero en realidad yo se los puedo decir como papá de niños y niñas. Nuestra responsabilidad como papás es enseñar a nuestros hijos a ser hombres de Dios y a nuestras hijas a ser mujeres de Dios. Y ahí es donde el equipo papá, mamá funciona. Porque hay cosas que yo le enseño a mis hijas y otras que mi esposa le enseña a ellas. Y hay cosas que yo le enseño a mis hijos y mi esposa le enseña a ellos también. Pero como papás nosotros estamos llamados a levantar a una generación de hombres y mujeres de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Les enseñamos a que no sean independientes, porque nosotros desde chiquitos a los niños siempre les enseñamos a ser independientes. Amárrese los zapatos, póngase la camisa, báñese solito, prepare su comida, lave su ropa, planche su ropa. Ahí algunos dicen, sí, es parte de todo, así es. Nuestros hijos lavan su ropa desde, no sé, ¿cuántos años? 10, 12 años. Vos de 2. Siempre hicimos eso, porque la casa es una responsabilidad compartida. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos eso. Debemos afirmar la identidad masculina de nuestros hijos y la identidad femenina de nuestras hijas, y eso lo hacemos los papás. Como papás, yo soy el ejemplo de hombre que mis hijos deben de seguir. No soy perfecto y he metido la pata como no tienen ni idea. Pero si algo he aprendido es a ir delante de Dios, a pedirle perdón y a pedirle que Él me permita ser un buen ejemplo para mis hijos. Y yo confío algo también, que allá donde yo me he equivocado, el Espíritu Santo, como el que obra en el corazón de mis hijos, que son sus hijos, va a desechar lo malo y va a afirmar lo bueno. Pero con mis hijas también. Yo le enseño y le he enseñado a mis hijos a tratar a una mujer. Yo trato a mi esposa como tiene que ser tratada. Yo la ayudo, yo hago lo que tengo que hacer por ella y de esa manera yo le enseño a mis hijos cómo es un hombre con una mujer. Y a mis hijas les he enseñado cómo debe ser un hombre que llegue con ellas y que se case con ellas. No un patán, no un Peter Pan, no un macho alfa, pelo en pecho y no sé qué más, sino un hombre de Dios, un hombre que la cuide. Y perdónenme que me ponga como ejemplo, usted sabe, yo nunca lo hago, pero le puedo hablar de mi experiencia porque es la que yo conozco. Usted como papá está llamado a afirmar la identidad de sus hijos y de sus hijas. Y nosotros modelamos eso como esposos en la manera como tratamos a nuestra esposa. Así como nosotros tratamos a nuestra esposa, así van a ser nuestros hijos con su esposa. Esa es la clase de hombre que nuestras hijas van a buscar como esposos. No menos, no menos. Porque nosotros hemos hecho esa tarea. Primera Pedro 3:7 dice, de igual manera ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida.
Así nada estorbará las oraciones de ustedes. En la versión Reina Valera 60 dice que los hombres debemos tratar a las mujeres como vaso más frágil. Algunas personas dicen, no, las mujeres no somos frágiles, las mujeres somos fuertes. Sí, es cierto, hay muchas mujeres muy fuertes y hay muchas mujeres que son hasta más fuertes que hombres. Sí, es cierto, esa es la verdad. Pero no se está refiriendo a eso, no se está haciendo dos categorías. Lo que está diciendo es reconozcan las diferencias. Reconozcan las diferencias. Si hay que poner el garrafón o la garrafa de agua cristal en su lugar, somos los hombres los que lo hacemos. No tiene que ser nuestra esposa la que se levante. ¿Hay mujeres fuertes? Sí, hombre, yo sé que sí. Tal vez algunas más fuertes que uno. Pero somos nosotros los hombres. Si hay que mojarse, los hombres nos mojamos. Las mujeres hay que darles con qué taparse. No, pero es que las mujeres somos iguales. Somos iguales en muchas cosas, pero tenemos que reconocer las diferencias. Los hombres debemos tratar a las mujeres de una manera especial. Y esto no es denigrar a nadie, no es minimizar a nadie, es reconocer la diferencia que Dios, con la que Dios nos hizo. De eso está hablando. Los hombres participamos en todo el quehacer de la casa, sí. Yo les confieso, a mí no me gusta barrer ni trapear, no me gusta. Mi esposa lo sabe, pero cuando lo tengo que hacer, lo hago. Prefiero hacer otras cosas, me gusta cocinar. Y mi esposa cocina muy rico, pero a veces cocino yo más. O sea, no importa. Yo sé cambiar pañales cuando vengan los nietos, a ver si me acuerdo todavía. Yo sé hacer fórmula para niños, o sea, yo sé lavar ropa, yo sé, todo lo sé hacer. Y miren, nuevamente no le estoy diciendo yo soy un superhombre, no, yo soy uno como todos deberían ser. Y así como nosotros deben ser nuestros hijos. 1 Corintios 16:13 dice, estén alertas. Pablo le está hablando a la iglesia, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Sean valientes y sean fuertes. En la Reina Valera 60, esta parte donde dice sean valientes se traduce así: portaos varonilmente. Sean machitos, pues sean hombres. ¿Pero a qué se refieren? No está hablando solo a los hombres. Pablo le está hablando a toda la iglesia. En la iglesia había hombres y mujeres. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Que las mujeres tienen que ser así? No. ¿A qué se refiere? Y esto es importante entenderlo. Pablo en Corinto había visto un problema: inmadurez. Los de Corinto se comportaban como niños y no podía ser así. Entonces, cuando él les dice al final de la carta, portaos varonilmente o sean valientes, esto podría traducirse también como sean maduros. Sean maduros. No sean como niños. No sean dramáticos como los niños son dramáticos cuando son chiquitos. No sean escandalosos como los niños. Y no estoy diciendo que no hay que ser alegres, sí, hay que ser alegre, pero somos adultos, amigos, y tenemos que comportarnos como adultos. A eso se refiere. Hombres y mujeres. ¿Y quién tiene la tarea de hacer eso? Los papás. Nuestro ejemplo como papás, nuestro ejemplo como abuelos y el ejemplo que ustedes jóvenes van a dar cuando sean papás es lo que hace la diferencia y lo que Dios usa para levantar a una nueva generación para su gloria. Y un tercer punto y final es este: reconocer nuestros errores y pedir perdón. Reconocer nuestros errores y pedir perdón. Hemos visto o estamos viendo 3 áreas, las más importantes, en las cuales debemos ser un ejemplo para nuestros hijos. Primero vimos poner a Dios en el centro de nuestra vida. Segundo, a enseñarles a enfrentar con valentía los retos de la vida, que por cierto, aquí vuelve a aplicar lo que les dije al principio. Tus hijos van a enfrentar los retos de su vida como te han visto a ti enfrentarlos. Si tú reaccionas peleando y echando la culpa, ellos lo van a hacer. Si tú te levantas, enfrentas y haces lo que tú puedes hacer, eso es lo que harán tus hijos.
Porque los hijos te escuchan, pero hacen lo que te ven hacer. Así que el tercer principio es este: reconocer nuestros errores y pedir perdón. Salmo 51, 3 y 4. Nuevamente David dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, está hablándole a Dios, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Este Salmo 51 es precioso, pero ¿por qué fue escrito? El contexto, nuevamente el contexto. Este fue escrito después de que David hizo algo. Si ustedes se acuerdan de la historia, en menos de un minuto la cuento. David, en lugar de irse a la guerra, se quedó cómodo en su castillo, en su palacio, y se puso a ver a la vecindad y vio a una mujer bañándose, una mujer hermosa. Y entonces el pecado se apoderó de él, o creció en él, y tomó la decisión de mandarla a traer y hacerla su mujer. Pero esta mujer era casada. Entonces lo que David hizo fue averiguar quién era el esposo, era soldado, y lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran, y lo mataron. Y después se quedó con la esposa, y según él, nadie se había dado cuenta. Por supuesto, Dios sí. Y entonces Dios envió a un profeta, el profeta Natán, y fue a confrontar a David. Imagínense qué gran responsabilidad, qué gran reto tuvo Natán. Ir a hablarle al rey y decirle: rey, te equivocaste. Un tipo con todos los poderes, él era la autoridad. Y se para y le cuenta una historia de una oveja y de un hombre que mata a la oveja del vecino. Bueno, finalmente Natán le dice: y Dios dice que vos sos ese hombre, porque vos mandaste a matar a Urías para quedarte con Betsabe. Y entonces la Biblia dice que David se postró y empezó a llorar y le pidió perdón a Dios. Por eso escribió este salmo. Ahora, amigos, nosotros tenemos que aprender a modelarle a nuestros hijos esto: reconocer nuestros errores y pedir perdón. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que no hace eso. En nuestra cultura lo más común es victimizarse. ¿Por qué hiciste eso? No, lo que pasa es que mira, yo cuando era chiquito me trataban mal y esto y el otro. Y ya. Mira, Juan Carlos, ¿por qué hiciste esto mal en tu trabajo? No, lo que pasa es que fíjate que aquel fulano que es mi jefe, no, él me trata mal y pobrecito, y como yo cuando era chiquito me trataron mal, y como hoy me levanté y se me pinchó una llanta, ay no, pobrecito yo, y por eso. Esa es la tónica de hoy, todo el mundo es víctima de alguien. Nadie dice: pues lo hice porque me equivoqué, lo hice porque lo quise hacer, lo hice porque no sé. Siempre buscamos hacernos, no voy a decir nosotros porque nosotros no lo hacemos, pero nuestra sociedad impulsa las cosas por ese lado y perdona. Por eso se quiere disculpar un montón de cosas. Ay, no, porque ellos son víctimas. Ojo, no estoy minimizando el dolor o el daño que alguien haya recibido. No. Eso es algo, eso es pecado y eso no está bien, nunca va a estar bien. Pero mucho cuidado, porque nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Nosotros somos responsables. Tanta gente ha pasado por cosas tal vez peores que nosotros y no tienen las actitudes que nosotros tenemos. Por eso nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que no se vale hacerse la víctima. Puede ser que haya sufrido daño, sí, pero entonces te levantas, vas delante de Dios y el Señor te restaura y sigues adelante. Por supuesto, no quiero tampoco hacer las cosas tan simples. Puede llevar mucho tiempo, puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil, pero la buena noticia es esta: Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Nosotros no tenemos que vivir atados a lo que nos pasó, porque Jesucristo libera a los cautivos. Somos libres en Cristo para poder ir hacia adelante. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Nuestra sociedad también descarga la culpa de sus errores en otros. No, es que mira, yo le pegué al carro porque el otro carro
A veces sí es cierto, sí, pero muchas veces no. Mira, es que yo le insulté a mi esposa porque ella me habló primero feo a mí. Entonces es su culpa. Si ella no me hubiera hablado así, yo no lo hago. Lo hiciste porque quisiste. Punto. ¿Pudiste haberte callado la boquita? Sí, pero no lo hiciste. Es tu responsabilidad y es tu responsabilidad delante de Dios pedir perdón y reparar eso. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Como papás, hijos que están aquí, los papás metemos la pata horrible y ustedes lo saben porque lo han sufrido. Nosotros cometemos errores constantemente y muchas veces los hemos dañado. Y no es porque no los amemos, es porque somos humanos. Y aunque somos cristianos, de todos modos el pecado que mora en nosotros nos impulsa y muchas veces no hemos dejado que el Espíritu Santo obre y nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que no es que tu papá no te ame, es que es igual, es un hombre, una mujer, igual que todos. Pero, papás, si cometemos un error con nuestros hijos, pidamos perdón. Pidamos perdón. Tenemos que ir y pedir perdón. Tenemos que reconocer nuestro error y pedir perdón. Ahora, ¿por qué es tan importante? Y es sumamente importante y por eso quise dejarlo al final. Porque si nosotros no le modelamos a nuestros hijos esa actitud de reconocer sus errores y pedir perdón, lo que estamos haciendo es poniendo una barrera entre ellos y Dios. Nosotros lo hacemos. Oiga lo que dice Romanos 3, 22 al 24. Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo, sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Y si yo no tengo deudas, ¿qué deudas pagó Jesús? Si yo no tengo deudas, ¿por qué voy a creer que Jesús pagó mis deudas si yo no tengo deudas? ¿Se da cuenta cómo funciona? Por supuesto, y aquí Pablo lo dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero si yo no soy capaz de reconocer que he pecado contra Dios, ¿cómo voy a pedir perdón a Dios? ¿Y cómo aprendo eso? En mi casa. Cuando yo veo que mis papás se equivocan y van y piden perdón y se arrepienten, entonces yo aprendo que si ellos lo pueden hacer y si yo sé que ellos lo hacen delante de Dios, yo cuando llegue el momento voy a ir delante de Dios y voy a pedir su perdón, recibiré su perdón y seré salvo. Pero si nosotros no le mostramos a nuestros hijos, eso es un problema. Papás, abuelos, papás futuros, esa es nuestra responsabilidad. Primera Juan 1:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tal vez es más común o más conocida la versión Reina Valera 60 en este versículo. Pero si confesamos nuestro pecado, no está ahí, pero tal vez se la sabe. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados. Mire, a mí me gusta más esta versión. Dice lo mismo, pero esta es más clara. Porque para nosotros confesar es decir algo que alguien no sabe. Por ejemplo, vos sos mi entrenador y te voy a confesar que no he ido al gimnasio. Como que vos no te hubieras dado cuenta, ¿verdad? Pero yo te confieso que no fui al gimnasio. Vos no lo sabías y yo te lo digo. O le voy a decir a mi esposa, mira, te confieso que me fui a gastar $100 en una chumpa, porque me gusta la chumpa. Entonces tú no lo sabías, pero ya la compré. Cosas que alguien no sabe. Para nosotros eso es confesar. En este contexto, confesar no es eso. Es lo que dice esta versión. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará.
reconocer. Es ir delante de Dios y decirle: Señor, tú sabes que yo he pecado porque tú me viste. Señor, tú sabes que yo he pecado porque tú sabías de antemano que yo iba a pecar. No te puedo ocultar nada, tú lo sabes todo. Pero yo vengo delante de ti y reconozco: sí, soy un pícaro pecador, que sigo haciendo las mismas cosas. Sigo peleando, sigo teniendo mal genio, sigo lo que sea. Y te pido que me perdones. ¿Y qué pasa? Dios nos perdona. Pero si yo voy delante de Dios y no tengo deuda delante de Dios, ¿qué me va a perdonar? Nada. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos y cometemos un pecado contra ellos, cometemos algo, una falta contra ellos, debemos de pedir perdón. Y si fue público, y eso es algo que mi esposa me enseñó, que a veces nosotros teníamos alguna palabra que nos intercambiamos, gracias a Dios no gritos ni cosas serias, pero a veces sí pesadas. En la mesa y estaban todos nuestros hijos. Y después yo me acercaba: vale, mira, perdóname, de verdad que te hablé feo, perdón. Sí, te perdono, pero acuérdate que lo hiciste delante de tus hijos, tenés que hablarles a ellos. Y ahí iba Juan Carlos: miren ustedes, perdonen, porque lo que pasa es que su mamá, no. Perdónenme por lo que hice. Ya le pedí perdón a su mami me perdonó, por favor, perdonen. Ahora, ¿es feo y es difícil? Sí, pero es necesario. Así nosotros le modelamos a nuestros hijos cómo debe ser su relación con Dios. Una relación donde nosotros reconocemos nuestros pecados y Él nos perdona y nos limpia. Déjeme darle 2 principios antes de terminar respecto a este punto. Si amas a tus hijos, y voy a enfatizar eso, si amas a tus hijos, y esto pareciera estar de más porque todos los papás amamos a nuestros hijos, pero si amas a tus hijos, muéstrales cómo arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Muéstraselos, porque si no lo aprenden a hacer van a sufrir mucho. Segundo, no te justifiques cuando te equivocas. Acepta tu error, pide perdón y busca la reconciliación. Papás, abuelos, papás futuros, esto es para nosotros. Y cierro con esto. Génesis 18, 19 dice así: Dios hablando de Abraham, dice: yo lo he elegido, a Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Déjeme hacer algo. Yo lo he elegido. Ponga usted su nombre ahí. Yo te he elegido, Eduardo. Yo te he elegido, Juan Carlos. Yo te he elegido, Mauricio, Nelson, Atilio, Alberto. Yo te he elegido, Manuel, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que instruyas a tus hijos y a tu familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y eso no se acaba cuando los hijos crecen. Como abuelos también estamos llamados a hacer eso. Amigos, el ejemplo de un padre es poderoso. ¿Cómo será el ejemplo? Es nuestra decisión. Y yo los animo a que tomemos la decisión correcta. Seamos fieles al Señor y podamos ser el ejemplo que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. Quiero pedirles que se pongan en pie, por favor. Las palabras de los padres son, cuando somos chiquitos son ley. Lo que el papá dice, eso se hace. Cuando somos adultos, también. Hace muchos años, cuando mi padre todavía estaba vivo, fuimos a Guatemala a visitarlo. Yo llegué
como estaba de vacaciones, tenía la barba más larga, no me había rasurado, tenía el pelo largo. Y cuando nos despedimos de él, ya veníamos para El Salvador de regreso. Se paró, le costaba ya pararse, ya era anciano. Me dio un abrazo y yo le dije, papi, lo amo, yo también te amo, hijo. Y cuando yo lo iba a soltar, me jaló más. Y yo pensé, me va a dar un consejo de aquellos que son la llave para abrir todo lo que viene en tu vida, ¿no? Entonces vino mi papá y me dice, vos sos pastor, estás muy peludo y barbudo, vos tenés que andar arreglado, hacelo, me dijo. Y yo, sí, papá. ¿Sabe qué fue lo primero que hice cuando venimos? Me fui a cortar el pelo, la barba y todo, porque mi papá me dijo. Mi papá tenía 90 años, yo tenía, ¿qué? 40 y pico, 50 años, pero lo hice. Papás, esa es la autoridad que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Abuelos, nosotros tenemos esa autoridad. Jóvenes, ustedes la van a tener un día. Úsenla bien. Acompáñenme y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, porque tú transformaste todo en nuestra vida. Gracias porque si no fuera por ti, hoy no tendríamos las familias que tenemos. No son perfectas. Hemos sin duda alguna cometido un montón de errores, pero tú has sido bueno y has sido fiel y nos has bendecido, Dios. Yo te doy gracias porque tu palabra nos muestra el camino para poder criar a la siguiente generación. A una generación, no una generación perdida, no una generación de hombres que no aceptan responsabilidades o de mujeres que están dispuestas a aceptar cualquier cosa, sino de hombres y mujeres que sobre todo te aman a ti, que aman al Dios de sus padres, que aman a su esposo, a su esposa, a sus hijos y que están dispuestos a caminar de tu mano para enfrentar la vida. Señor, yo te pido que nos permitas a nosotros, los padres presentes, los que nos están viendo también a través de este video, que tú les bendigas, Señor, y fortalezcas su corazón. Te pido que nos ayudes a ser buen ejemplo, un ejemplo tal como ese profeta o este rey Jotán que leímos al principio, que fue reconocido en las escrituras como un buen rey a pesar de sus errores, porque siguió el ejemplo de su padre Uzías. Que la gente pueda decir de nuestros propios hijos, este muchacho es mejor que su papá, y que no digan menos mal que no es como su papá. Toda la diferencia eres tú, no somos nosotros. No es que seamos nada especial, es que tú haces la diferencia. Señor, te pido que nos afirmes a los padres, a los abuelos, a los hombres de esta casa, que van a ser papás en el futuro, para poder conocerte a ti y caminar contigo, para que podamos también enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones, quién eres tú y lo que tú haces en la vida de aquellos que confían en ti. Te pido, Señor, que afirmes en nuestro corazón esta palabra. Y te pido también y te agradezco por las esposas, mamás, que tú has puesto a nuestro lado, porque esta tarea supera a cualquier persona. No es para un hombre solo y no es para una mujer sola. Aunque a veces, Señor, nos toca levantar a nuestra familia solos, pero no es, Señor, lo ideal. Pero yo te doy gracias porque a pesar de que no es lo ideal, tú estás ahí también y estás sosteniendo a aquellos hombres y mujeres que les toca caminar en esta tarea solos, Dios. Dios, gracias porque tú no dejas a tus hijos tirados. Tú siempre sostienes a tus hijos. Te pido por las esposas, por las madres, Señor, por las futuras esposas y madres presentes también, para que ellas puedan en su momento ser equipo y ser buenas madres, buenas esposas, buenas abuelas, que puedan ser buenas siervas tuyas para ser de bendición a los jóvenes, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Señor, gracias te damos por tu presencia y por el privilegio que nos das de ser padres. Bendice a nuestros hijos, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
quiero pedirle a todas las mamás que se sienten y solo los papás se quedan parados, por favor. Quiero contarles, papás presentes, que los chicos tienen algo especial para nosotros. Por supuesto que es más bonito el que es para su papá, pero también los que no tenemos hijos chiquitos tienen un regalito para nosotros. Así que les dejo el tiempo, Liz, para que hagan entrega de estos regalitos y vamos después a orar por los papás presentes. Así que ya vienen los chicos. Por cierto, yo tengo un portalápices que me hizo Juanro hace, no sé, ni siquiera escribía porque es la maestra la que puso el nombre y ahí lo tengo en mi escritorio, ahí pongo mis lápices. Tengo una cosita para llaves que me hizo una de mis hijas y tengo varias cosas ahí. Atesoren eso, son regalos especiales. Así que vienen los chicos, por favor, y quiero pedirles que oremos por los papás. Ser papá no es fácil. Ser papá requiere no solo la ayuda de nuestras esposas, sobre todo requiere la bendición de Dios. Así que, por favor, acompáñeme. Si estás a la par de su esposo, ponga la mano sobre su brazo o abrácelo como quiera. O si tu hijo está a la par tuya, que se ponga ahí para orar. Y creo que todavía van a repartir algo. Muy bien, entonces pónganse, chicos, a la par de su papá, por favor. Y vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Cierre sus ojos y oremos juntos. Señor, te damos gracias por estos varones de Dios, por estos hombres que tú has levantado, Dios. Nosotros somos de una generación anterior, Señor, pero tú nos has dado la responsabilidad, así como se le diste a Abraham, de dirigir a nuestros hijos y a nuestra familia entera para que te conozcan y te sirvan. Y yo oro por mis hermanos, Dios, y te pido que nos ayudes a ser así como Abraham. Que podamos, Señor, levantar una generación que pueda amarte y servirte. Para quienes son abuelos, Dios, te pido que la sabiduría que les has dado pueda llegar y alcanzar no solo a sus hijos, sino a sus nietos también. Para los chicos que todavía son hombres solteros, te pido que tú desde ahora los formes y los levantes para que sean buenos padres. Oro y te pido, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú los llenes de sabiduría, de fortaleza, que tú les des dirección, Señor, para cumplir su propósito de ser padres. Gracias te damos por el gran privilegio. Y, Señor, reconocemos que tú escogiste mostrarte a nosotros como padres. Eres nuestro Padre. Y nos diste con ello la gran responsabilidad de nosotros modelar tu corazón a nuestros hijos. Señor, no lo podemos hacer. Solamente cuando tú obras en nosotros lo podemos hacer de una manera muy imperfecta, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a mostrar tu corazón a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos también puedan llegar a conocerte a ti y entregarse a ti. Bendice a estos hombres de Dios y úsalos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Chicos, gracias por el regalo. Gracias, que Dios les bendiga. Y bueno, a celebrar a los papás. Bendiciones.